tema que se va a tratar a continuación en el video es la estructura de direcciones condicionantes del rendimiento DCR y direcciones determinantes del rendimiento DDR, dirigidas y enfocadas al fútbol. Se lo realiza dentro de un concepto y aspecto detallado. Este tema se aborda ya que es ampliamente conocida la dependencia multifactorial del rendimiento deportivo, pues este está determinado por varios factores condicionantes y determinantes que en la teoría adquiere la denominación de direcciones del entrenamiento. Las direcciones del entrenamiento, que constituyen en definitiva los contenidos básicos y específicos de preparación, se planifican en toda la macroestructura del entrenamiento, pero se van cumpliendo parcialmente en cada mesoestructura del plan. Las direcciones son generalmente definidas por el entrenador por la experiencia en la práctica del deporte, pero en esta selección deberá ser consecuencia de un estudio donde se constate, mediante la indagación científica, la medida de la influencia que sobre el rendimiento tienen las DDR y las DCR. Solo así el entrenador podrá dosificar con mayor precisión las cargas del entrenamiento en su plan de preparación. Planificar por direcciones impone al entrenador una actitud constante de investigación, debido a la exigencia primeramente de llegar a la definición de las DDR y las DCR, por un camino de búsqueda científica, alejándolo en lo posible del empirismo y la improvisación. El control de las direcciones condicionales del rendimiento y las direcciones determinantes del rendimiento en cada mesoestructura del plan permitirá ir aproximándose a los porcientos reales de las proporciones para cada tipo de dirección. El fútbol es un deporte muy completo y complejo. Por un lado se engloba la parte de trabajo de las cualidades físicas básicas con sus distintas propuestas de entrenamiento, y por otro lado todo el trabajo físico y específico de los elementos o acciones del fútbol en sí y los puestos específicos, debiendo de introducir un trabajo general en combinación con un trabajo específico, buscando de este modo las adaptaciones específicas del deportista a partir de un estado físico y mental óptimo para la consecución del rendimiento. En este video se consignan todos los aspectos relevantes de estas direcciones anteriormente mencionadas. La información depositada en este video tiene la intención de dar a conocer y sustentar de forma más específica y desglosada la estructura de las direcciones condicionantes del rendimiento y direcciones determinantes del rendimiento. Estructura de las direcciones condicionales del rendimiento y direcciones determinantes del rendimiento. Direcciones condicionales del rendimiento. Rapidez de reacción simple. En todo momento hay una respuesta a un instante del juego, y por medio del entrenamiento repetitivo, automatizado y programado, se desarrollan las respuestas adecuadas a ese instante de juego, creando innumerables soluciones en los espectadores y en los propios ejecutantes. Lo ideal es lograr la respuesta eficaz a ese instante en el menor tiempo posible de elaboración y de respuesta motora del jugador. Fuerza-velocidad. Analizando las manifestaciones de fuerza que se dan en el fútbol, se pueden distinguir las siguientes formas de expresión de la fuerza que se dan en el campo: fuerza de contacto, fuerza de golpeo, fuerza de salto y la fuerza de desplazamiento. El entrenamiento de fuerza es fundamental para el rendimiento del deportista y disminuye su riesgo de lesión. Las demandas condicionales del fútbol son cada vez más exigentes, con lo que el desarrollo de la fuerza a sus niveles óptimos hará contar con jugadores más eficientes en sus acciones y alargar la vida deportiva de los mismos. La mejora considerable de la condición física de los futbolistas ha transformado el fútbol en un deporte de mayor velocidad, donde el jugador tiene menos tiempo para realizar las acciones, aumentando el número de contactos que se producen por partidos. La velocidad en el fútbol, siendo este un deporte colectivo, debe ser entendida como una velocidad de conjunto. La velocidad en el fútbol no la determina la velocidad con la que se desplazan sus jugadores,
sino la velocidad con que se mueva el balón en el momento preciso. Flexibilidad. El rango máximo de movimiento de los músculos es importante, por lo que si nuestro cuerpo no tiene una buena longitud, esto va a tener consecuencias negativas en el rendimiento que se desea conseguir. Una flexibilidad trabajada, por un lado, ayudará a desempeñar mejor las acciones en el campo de fútbol, y por otro lado, ayudará a llevar mejores los esfuerzos a lo largo de la temporada, ayudándonos a reducir las posibles lesiones que se tendría por una flexibilidad insuficiente y carga muscular excesiva. Resistencia aeróbica. El ejercicio físico requiere de un funcionamiento muscular y éste a su vez necesita de un aporte energético. Dependiendo de la tipología del propio ejercicio, el organismo gestionará la puesta en marcha de diferentes vías que proporcionarán los medios energéticos necesarios para hacer frente a las exigencias demandadas. El fútbol requiere de la combinación del sistema aeróbico y anaeróbico. El sistema aeróbico asegura un ritmo de juego constante. Durante el transcurso de una temporada, la resistencia aeróbica puede estructurarse de la siguiente forma. Durante el periodo preparatorio. En este tiempo, el futbolista tendrá que conseguir la forma deportiva necesaria para afrontar el inicio de la temporada, manteniendo un alto nivel de rendimiento. Durante el periodo competitivo. Se trata de un periodo de tiempo más prolongado, en el cual se potencian y consolidan las condiciones óptimas del rendimiento que permitan al futbolista competir a un nivel idóneo. Durante el periodo de transición. En este periodo se debe realizar un descanso activo, es decir, el futbolista llevará a cabo las sesiones de mantenimiento. El poder regenerador del trabajo aeróbico se hace latente en esta fase. Direcciones determinantes del rendimiento. Resistencia de la fuerza. Según el autor Manso, la resistencia de la fuerza no es otra cosa más que la capacidad de mantener una fuerza a nivel constante durante el tiempo que dure una actividad o gesto deportivo. Como nos podemos dar cuenta en el video, los futbolistas están haciendo una serie de ejercicios que consta el circuito a una alta intensidad para luego, posteriormente, culminar con una realidad de juego, la cual les puede ser muy útil durante los 90 minutos que consta un partido oficial. Cabe resaltar también que estas actividades las realizarán repetidas veces. Resistencia aeróbica. Se define como la capacidad del organismo para funcionar efectivamente y llevar actividades sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga y con una recuperación rápida. Como nos podemos dar cuenta en el video, los futbolistas están haciendo un desplazamiento a baja intensidad con muy poco esfuerzo, evitando la fatiga, teniendo como resultado una muy buena recuperación. Rapidez. Esta dirección exige al futbolista que todo trabajo de repeticiones lo realice al máximo de velocidad, por tanto al máximo de intensidad, cualquiera que sea la actividad y manifestación de la misma. Los intervalos de descanso deben ser prolongados, considerando la recuperación de los fosfágenos, pero con la precaución de no perder los niveles de trabajo alcanzados. Técnica y táctica. Los entrenamientos están dirigidos tanto a la enseñanza como al perfeccionamiento de las acciones técnicas del fútbol, ya que es el objeto de la especialidad deportiva, o que le den una base directa o indirecta a la misma. Son cargas bajas en cuanto a la duración de trabajo y al esfuerzo, sin descartar aquellos casos que requieren lo contrario. La carga que recibe el deportista es considerable, pues la efectividad generalmente está basada
en la manifestación de las capacidades coordinativas, la rapidez de la ejecución y la concentración. Toda esta exigencia envía al sistema nervioso central una gran carga, por lo que el deportista se fatiga con facilidad. Rapidez de reacción compleja. Es la capacidad de respuesta en milésimas de segundo en acciones motoras con alta racionalidad y eficacia. Se manifiesta cuando el individuo responde a un estímulo no conocido. También se puede decir que es la velocidad de reacción ante situaciones sorprendentes del contrario. Por ejemplo, una acción de anticipación ante un estímulo del oponente. También dice que ésta se manifiesta cuando se producen varios movimientos rápidos y coordinados en el menor tiempo. Ya para concluir, en el video se quiere dar a conocer la suma importancia que tiene el DCR y el DDR, ya que nos lleva por un camino de búsqueda científica, alejándonos en lo posible del empirismo y de la improvisación, logrando así un rendimiento óptimo y muy productivo de nuestros jugadores. De la misma manera, se puede afirmar que el DCR, las direcciones condicionantes del rendimiento, y el DDR, las direcciones determinantes del rendimiento, son dos aspectos fundamentales que todo entrenador debe de tener en cuenta para crear un entrenamiento bien estructurado, logrando como objetivo un excelente y óptimo rendimiento de sus jugadores. Oh, nice. I'm dead.